Muy buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente reunidos como Iglesia Cristiana Reinando en Cristo. Estamos muy animados de poder contactarnos y poder estudiar la palabra de Dios. Hemos presentado el nuevo nombre de nuestra iglesia, Reinando en Cristo, y vamos a estar compartiendo durante todos estos domingos acerca de lo que realmente significa reinar en Cristo. Porque es lindo el nombre, ¿verdad? Pero va más allá que solamente un nombre. Es poder entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y nuestro verso en Romanos capítulo 5, verso 17, dice: Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es la voluntad del Señor que nosotros caminemos en nuestra vida cristiana en este mundo bajo esa posición, ¿verdad? Esa posición segura en Cristo Jesús, reinando en vida, no más allá, no allá en el cielo, sino reinando en vida en este mundo ahora, porque así como Jesús es, nosotros somos en este mundo. Y Él es victorioso, Él obtuvo victoria total, ¿verdad? Y nosotros también tenemos y podemos disfrutar, vivir en esa victoria que obtuvo Cristo Jesús para nosotros. Ahora, lo importante es que nosotros, sabiendo esto, la pregunta siempre es, ok, ¿cómo? ¿Y cómo se hace, verdad? ¿Y cómo se hace? Ese es como nosotros sabemos que Cristo Jesús obtuvo sanidad para nosotros, pero ¿cómo enfrentamos cuando vienen los síntomas? ¿Cómo enfrentamos cuando viene el dolor? ¿Verdad? Porque siempre hemos dicho, una cosa es desatar nuestra fe cuando no duele y otra cosa es desatar nuestra fe cuando duele. En nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, nosotros tenemos que entender que para reinar realmente en vida, nosotros tenemos que estar seguros y afianzados en nuestra posición en Cristo Jesús. Pero estar afianzado en nuestra posición en Cristo Jesús es estar establecidos en su palabra, ¿verdad? En su gracia, en el entendimiento que mi real yo ahora es espíritu que vive en un cuerpo, ¿verdad? Que tiene un alma, pero que ese espíritu, una nueva criatura que nunca antes existió, somos una nueva criatura. Ahora, como hemos dicho siempre, nosotros nacemos de nuevo en nuestro espíritu, pero nuestra mente, nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, nuestro cuerpo no ha cambiado. Nuestro cuerpo sigue teniendo, si eras gordito, sigue siendo gordito, si eras alto, sigue siendo alto, si sigue siendo guapo como el pastor, sigue siendo guapo, ¿verdad? Y, pero nuestra mente también viene arrastrando la forma como ha sido entrenada por años. Es la forma de pensar. Es lo que llamamos muchas veces la mentalidad, ¿no? A veces se habla de que hay una mentalidad de determinados grupos, ¿no? El pueblo de Israel, los judíos tienen una mentalidad. Los peruanos tienen una mentalidad, ¿no? En algunos casos, cosas muy buenas, en otras cosas no tanto, ¿verdad? Como los peruanos tienen una mentalidad de luchar, ¿no? Nunca se dan por vencidos. En las peores circunstancias siempre sacan fuerzas y siempre salimos adelante. Pero la mentalidad del orden muchas veces falta, ¿verdad? Entonces, mentalidad es forma de pensar, es la forma como nosotros nos hemos acostumbrado, hemos sido entrenados desde niño a pensar de una manera. Buena o no buena, correcta o incorrecta, es la forma como nos entrenamos a pensar. Y lo importante, cuando una persona nace de nuevo en su espíritu, manteniendo una forma de pensar sin Cristo, es que nosotros volvamos a entrenar nuestra forma de pensar, cambiemos nuestra mentalidad para que podamos realmente vivir y dar los pasos diarios de cada día, enfrentar las situaciones que tengamos que enfrentar, las luchas que tengamos que enfrentar, las situaciones difíciles, buenas, que tengamos que
sobrellevar en todo tiempo, pero bajo una nueva forma de pensar. ¿Me dejo entender? Ahora, es importante que la forma de pensar esté totalmente alineada a quienes somos ahora, ¿verdad? ¿Quiénes somos ahora? Por ejemplo, yo tengo una ilustración, bueno, es un ejemplo real, ¿no? Que lo he mencionado varias veces, pero creo que amerita volverlo a tocar porque nos va a ayudar a enfocar correctamente, ¿verdad? Lo que significa estar claros en quiénes somos. Y yo recuerdo hace muchos años, ¿no? Para nuestra nación, el Perú, era muy difícil sacar una visa para visitar los Estados Unidos o Europa. Era muy difícil, ¿no? Por la situación tan complicada que se vivía en los 70, 80. No saquen su cuenta, por favor, para pensar cuántos años tiene el pastor. Pero en esa época era muy difícil. Y había una mentalidad que todo acá estaba mal y que había que salir, y mucha gente salió de Perú y fue a otras naciones a trabajar, ¿no? Pero en ese tiempo era tan difícil obtener una visa, ¿no? Era tremendo, ¿no? Porque era muy complicado. Pero una vez que obtenía la visa, ¿verdad? Aún tampoco había garantía. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a los Estados Unidos, por citar un ejemplo, siempre había esta situación. Mira, ya tiene la visa, pero cualquier error que tú cometas al momento de la entrevista, cuando pasa migraciones, te pueden devolver al país, ¿no? Y contaban historias y generaban temor, y la gente en la fila de lo que llaman turistas, era una fila llena de comentarios, ¿no? Llena de temor. A mi tía Periquita le pasó y la devolvieron. ¿Por qué? Porque no respondió correctamente y todo era un mar de nervios. Pero era interesante porque en Estados Unidos, y también es lo mismo ahora en nuestra nación, ¿verdad? Porque antes nosotros salíamos, ahora hay mucha gente entrando a nuestra nación, gracias a Dios. Perú es una nación bendecida por Dios. Amén. Pero hay una diferencia entre filas. Hay filas que tienen que ver con residentes, ¿verdad? Tienen que ver con nacionales, son ciudadanos, y otra fila que es extranjeros o turistas o visitantes. Y cuando hay una nación, yo recuerdo en ese tiempo, la primera vez que yo llegué a los Estados Unidos, una fila grande y había toda esta incertidumbre, ¿no? Y yo recuerdo todos los visitantes, antes de salir al avión, nos arreglábamos, estábamos ahí lo mejor apropiadamente correctos para pasar la entrevista, ¿no? Para no cometer ningún error. Y todos estaban ahí en el avión después de tantas horas, todos arregladitos, y todos ahí tensos en la fila porque éramos extranjeros, éramos visitantes, ¿verdad? Había esa incertidumbre si vamos a tener problema al entrar o no. Pero la otra fila que decía ciudadanos, residentes, ¿verdad? Gente del país, ellos tenían una cola, y cuando bajaban del avión ni se preocupaban en peinarse como sea, estaban en el polo, estaban totalmente cómodos, relajados en la fila. Lo único que querían es que pasar rápido, porque ellos no tenían la incertidumbre que tenía el otro grupo. Este grupo tenía la incertidumbre: ¿cómo va a ser la entrevista? ¿Qué me van a decir? Y si me aprobarán la entrada o no. El otro grupo, la única preocupación es que lo hagan rápido, porque no había forma para ellos que le nieguen la entrada o que le pongan un sello. ¿Por qué? Porque ellos tenían derecho. Ellos eran residentes, ellos eran ciudadanos. Entonces, en su forma de pensar, ellos estaban totalmente seguros: este es mi país, ¿verdad? No hay ningún protocolo, no hay forma que me nieguen la entrada a mi país. Estoy regresando a mi nación. Y ellos pasaban con toda tranquilidad y seguridad. En el otro lado, temor, incertidumbre. Y esto es un claro ejemplo de la forma de pensar. A veces las situaciones nos llevan a una forma de pensar que nos trae inseguridad, ¿verdad? No me siento o no soy ciudadano, entonces estoy en esta fila, ¿no? Donde estoy sujeto a aprobación.
La otra fila no está sujeta a aprobación. Sabe quién es. Lo único que está esperando es entrar cuando su turno corresponda e ir a casa y disfrutar. Entonces, cuando nosotros hablamos de reinar en Cristo, nosotros la primera cosa, y vamos a estar viendo por varios domingos diferentes aspectos de vivir realmente en esta claridad de quiénes somos en Cristo Jesús y ser realmente victoriosos, no solamente con nuestro sticker o nuestro nombre, sino reflejado en nuestro diario vivir, ¿verdad? Reflejado en que así hayan pruebas, así hayan dificultades, así hayan gigantes, así hayan montañas, esto no va a detener mi vida victoriosa. El gigante será derrotado, la montaña tendrá que moverse, los problemas se solucionarán porque Dios está con nosotros, porque somos sus hijos amados y porque en nuestra nueva naturaleza tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Ahora, hay muchos aspectos que vamos a estar tocando, pero la primera cosa que quería en esta mañana es centrarnos en nuestra forma de pensar. La palabra nos dice en Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Tome nota. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, miren una cosa que interesante. Siempre nosotros estamos hablando de este versículo, ¿verdad? La voluntad de Dios para mí es buena, no es mala, es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios para mí. Ahora, esto es interesante. Vamos a ir lento por acá. El hecho que sea la voluntad de Dios no implica necesariamente que ya estoy en un tobogán donde solamente me deslizo y todo me va a salir bien. Porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Es la voluntad de Dios que yo esté unida a la vid para poder llevar fruto. Esa es su voluntad. Pero tengo que caminar yo en esa realidad y tomar posesión lo que el Señor ha provisto para mí y poder tomar esa victoria, caminar en esa victoria y disfrutar de esa victoria. Es tomar ese plan que es bueno, que es agradable, es perfecto, pero en mi condición de hijo yo puedo tomar esta decisión. Alma mía, cuerpo, yo les digo, vamos a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido estar establecidos en su palabra. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo a la anterior forma de pensar, de derrota, ¿verdad? De inseguridad, de indignidad. No vuelvo a eso. Yo voy a mantener en esta posición y voy a tomar la palabra, voy a tomar todo lo que mi testamento dice que me pertenece. Es una decisión que tenemos que tomar. ¿Me dejo entender? Ahora, mira qué interesante. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pastor, cada vez que usted menciona eso, salto de mi silla. Yo tengo mi silla virtual, salto, ¿verdad? Entonces, es agradable, es perfecta y es buena. Ta, 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 ta. La voluntad de Dios para mí es buena, es agradable y es perfecta. Pero es interesante leer el versículo en todo el contexto. ¿Qué es lo que dice antes? Para que esto pueda ser realidad, para que esto pueda ser algo diario en mi vivir, es que mi forma de pensar tiene que cambiar. Mi forma de pensar, mal entrenada bajo mi naturaleza pasada, tiene que cambiar. ¿Me dejo entender? El primer punto que yo tengo que cambiar mi forma de pensar es al haber entendido que mi realidad de ser una nueva criatura en Cristo Jesús es porque recibí el Evangelio de la gracia de Dios a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz que pagó el precio por mi pecado y que yo al recibirlo nací de nuevo.
cuando yo recibí el sacrificio de Cristo Jesús. Lo recibí en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ese momento yo nací de nuevo. La pregunta es, ¿qué tuve que hacer yo de esfuerzo? ¿Qué pago tuve que hacer yo? ¿Qué sacrificio tuve que hacer yo? ¿Qué penitencia tuve que hacer yo? ¿Qué promesa tuve que hacer yo para ser salvo? Absolutamente nada. Primeramente, así hubiera querido, no hay nada que yo hubiera podido hacer para ser salvo. Por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, no tiene nada que ver con nosotros, pues es don, es regalo de Dios. Él lo hizo todo. ¿Qué es lo que yo hice para nacer de nuevo? Yo recibí del amor de Dios, recibí de la gracia de Dios al recibir el sacrificio de Cristo Jesús, y por recibir ese pago por mi deuda estaba cancelada. No hice nada. Ahora, lo pudimos entender porque la fe es un don de Dios, ¿verdad? Y la salvación la recibimos por gracia. Entonces, yo recibí de la gracia mi salvación a través de la fe. La otra cosa es, por mi mal entrenada forma de pensar, que ha sido entrenada en que siempre tengo que hacer un mérito para conseguir algo, ¿verdad? Lo entiendo acerca de la salvación, pero me cuesta entenderlo en todos los demás aspectos siendo exactamente lo mismo. Voy a un ejemplo. Ok, ya recibí mi salvación y me voy a ir al cielo. Pero me cuesta entender que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Me cuesta entender que es la voluntad de Dios que yo pueda vivir esta vida libre de la enfermedad. ¿Es verdad o no? ¿Por qué? Porque al momento de confrontarnos con un dolor, con un reporte médico, mi forma entrenada de pensar dice, reporte del médico, usted tiene cáncer, significa muerte, significa entrar en depresión, significa mis planes se acabaron, porque en el mundo, ¿verdad? No hay cura. Me dejo entender. Pero si nosotros cambiáramos nuestra forma de pensar a quienes somos realmente en Cristo Jesús, en un sentido, es exactamente así de fácil. No porque no sea importante o valioso, es valiosísimo, pero es sencillo. Hay una lucha, una pugna. Si es sencillo, no puede ser tan valioso. Un regalo, si fuera tan caro, no puede ser tan sencillo que lo reciba. Cuesta entender a nuestra mente, porque de la misma manera, mi espíritu lo sabe por la palabra de Dios, y mi forma de pensar, si está alineada a la palabra de Dios, debería ser muy fácil entender que así como recibimos la salvación por gracia a través de la fe, mi caminar en salud divina es una realidad. Y no tendría que estar luchando contra esos pensamientos que dicen, no, ¿cómo va a ser? Tengo el reporte de cáncer, tengo un tumor del tamaño de una pelota de fútbol, ¿cómo va a desaparecer? ¿Cómo voy a sanar de esta enfermedad? ¿Cómo el dolor va a ir? ¿Cómo voy a poder volver a caminar? Cuesta, ¿por qué? Porque pasa por el filtro de mi mente, que está entrenada a la imposibilidad, cuando yo debo entrenarla a la posibilidad de Dios. Mi mente sin Dios está entrenada, milagros no existen, es imposible. Pero mi mente entrenada debe estar entrenada justamente a decir, es posible, es un milagro, porque mi Dios es un Dios de milagros. Entonces, reinamos en vida en Cristo. ¿Pero cómo? Bueno, primeramente tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pero nosotros
tenemos que entender que no debemos conformarnos a este siglo. Yo lo podría, porque es exactamente lo mismo. No tenemos que conformarnos a este mundo, a la realidad de este mundo. No tenemos que conformarnos. ¿Está hablando de qué? Está hablando de nuestro entendimiento, está hablando de nuestra forma de pensar, está hablando de nuestra mentalidad. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos a través de qué o por medio de qué. La respuesta está acá, por medio de renovar nuestro entendimiento. Podemos decirlo de esta manera, a través de qué transformar y renovar nuestra forma de pensar. Nuestra mentalidad de derrota, fracaso, indignidad, pobreza, muerte, tiene que ser transformada a una mentalidad de vida en Cristo Jesús, de autoridad, de milagros, una vida en Dios, una vida plena, un caminar en fe con el cual yo agrado a mi Padre. Entonces, no sé si me están siguiendo. Yo confío que sí. Amados hermanos, ¿qué es lo que estamos hablando? Es cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, recuerden una cosa, el Señor jamás nos va a pedir algo, hacer algo que no estamos en condiciones de hacer. Dice que nosotros podemos. Ojo que no dice, va a venir un ángel, ¿verdad? Va a venir un ángel y va a arreglar, va a hacer un aspirado interno en nuestro cerebro, va a sacar todo lo malo y va a dejar limpio. No. Él dice que quien tiene que renovar somos nosotros mismos. Pastor, pero ¿cómo vamos a renovar si estamos pensando mal? ¿Cómo vamos a renovar? Porque tu real yo es espíritu. Tu real yo no es tu mente. Tu real yo no es tu cuerpo. Tu real yo es espíritu y tu espíritu tiene autoridad sobre tu mente y sobre tu cuerpo. Eso es lo que tenemos que tener afianzado, ¿verdad? Es nuestro espíritu que va a decirle a mi mente, que va a decirle a mi alma mía, bendice a Jehová. Y no estés enredado en todas las dificultades depresivas que vas a encontrar a cada momento en el mundo. Bendice a Jehová y no olvida, alma, ninguno de sus beneficios de la palabra. Es mi espíritu que va a hablar a mi cuerpo. Hay estos reportes, pero cuerpo, tú estás sano, porque yo te declaro sano, porque Cristo Jesús ya llevó todas mis enfermedades sobre su cuerpo y por su llaga fui ya curado. Entonces, cuando hablamos de no conforméis a este siglo, no te conformes a este mundo, no te conformes a la forma de pensar de este mundo, sino cambia por medio de renovar vuestra forma de pensar. Esto sí es algo que es posible hacerlo porque nuestro espíritu está vivo en Dios y tiene autoridad sobre nuestra mente y sobre nuestro cuerpo. Entonces, al cambiar mi forma de pensar, voy a entrar a una realidad preciosa, maravillosa, que es comprobar que la buena voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, nosotros vamos a gozarnos como el sticker que ponemos en nuestra casa, la voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Estoy pateando latas y estoy en una fiesta depresiva, pero mi sticker está acá. Eso no es la voluntad del Señor. Es la voluntad de que nosotros vivamos en esto que está escrito. Me dejo entender. Entonces, para que esta porción de las Escrituras, que es una realidad en mi vida, yo me la apropio por cambiar mi forma de pensar, por no acomodar mi forma de pensar a lo que era antes, sino que transformo mi forma de pensar a mi posición en Cristo Jesús. Soy más que vencedor. Todo, no algunas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? No en mis logros, no en mis músculos, en Cristo que me fortalece.
Me dejo entender. Ahora, mira, es agradable, es perfecta y es buena, pero me lo apropio por alinear mi forma de pensar y mi mentalidad a quienes soy como hijo. ¿Por qué? Porque siendo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, si yo enfrento las situaciones de mi vida bajo una mentalidad, pensamiento de derrota, fracaso y de imposible, eso es lo que va a dirigir mi vida. Y me va a hacer, literalmente, por pensar imposible, va a hacer que sea imposible vivir una vida de victoria. ¿Verdad? Porque la fe trae lo que queremos de Dios, lo que la palabra de Dios dice que es nuestra. El temor trae derrota. Y esa forma de pensar sin Dios me detiene de caminar una vida victoriosa en Dios. Amados hermanos, es nuestra oración y es, creo con todo mi corazón, lo que el Señor nos dirigió, no solamente a cambiar el nombre por nombre, sino a entender el mensaje de que nosotros debemos caminar como hijos de Dios, hombres y mujeres de Dios, y como iglesia, no en una posición de derrota ni a la defensiva, sino una posición activa de victoria, tomando posesión de lo que es nuestro, pero que es vital, es importantísimo, es absolutamente necesario cambiar nuestra forma de pensar. Imposible ya no es una palabra que se aplica a mi vida, porque el Dios de los imposibles es mi Dios. Imposible es cambiado por milagros. Lo imposible para el hombre, hay un libro, Imposibilidades para el hombre, posibilidades para Dios. El Dios de milagros es tu Dios. El Dios de milagros es mi Dios. En Él confiamos, en Él estamos, en Él descansamos. La palabra nos dice en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, y vamos a quedarnos en este versículo, no se preocupe, vamos a domingo tras domingo tras domingo afianzar esta verdad en nuestra vida. En 2 Corintios capítulo 10, verso 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora es interesante, ¿no? Como el pueblo judío antes pensaba que el Salvador es quien iba a venir con un ejército de ángeles de 2,5 metros, iba a destruir a todos sus enemigos en lo natural. Pero nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es natural. Nuestras armas no son naturales. Nuestras armas no son una espada, ni una pistola, ni una escopeta con perdigones. Nuestra arma es espiritual. Las armas de nuestra milicia no son naturales, ni carnales, ni humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quizás debemos empezar a pensar el ámbito en el que nosotros nos estamos moviendo y el ámbito en el que sí tenemos autoridad. Aleluya. Y dice, no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Cuando hablamos de fortalezas, no estamos hablando de ciudades fortificadas con muros, ¿verdad? No estamos hablando de ejércitos ni naciones. En el verso 5 nos dice claramente de qué se trata todo esto. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay muchas cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Pero es justamente en esta área en la que nosotros tenemos autoridad. Porque las armas de nuestra milicia
no son carnales ni naturales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de estas fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez, ¿verdad? Hay mucha altivez en los mensajes de Satanás para la destrucción de nuestros niños, de nuestros jóvenes, del matrimonio. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, preso, agarrado, amarrado, todo pensamiento natural a la obediencia a Cristo, a la obediencia al Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a seguir con este versículo. Pero hermanos, les animo. Tenemos que comenzar a pensar, a vernos y a llamarnos. Porque la fe habla. Tenemos que comenzar a llamarnos como lo que somos. Victoriosos en Cristo Jesús. Sanos en el nombre de Jesús. Que todo lo podemos en Cristo Jesús. Que tenemos victoria, que estamos suplidos en todas nuestras necesidades, que tenemos ideas de Dios para empresa, para negocios, que podemos prosperar en tiempo de hambruna. Esa forma de pensar, alineada a la realidad quienes somos en Dios y quién es Dios para nosotros, Padre bueno, es que nos va a permitir caminar en esta realidad de no solamente alegrarnos de pertenecer a la iglesia cristiana reinando en Cristo, sino que la iglesia cristiana reinando en Cristo sea la suma de todos los creyentes que reinan en vida, en sus vidas personales, en sus familias, en sus trabajos, en este mundo. Amados hermanos, Dios es bueno y su palabra es una bendición. Si alguien nos escucha por este medio que está siendo puesta en todas las redes y escucha la palabra que estamos compartiendo y dice, bueno, nunca he escuchado esto, no siento que Dios es mi Padre, es porque aún no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. La buena noticia, mi amado amigo, es que tienes que entender que Dios te ama mucho. Quizás dices, es que ustedes no me conocen. Y probablemente, seguramente no. Pero Dios sí. Y la palabra dice que de tal manera nos amó, estando sin Dios, en nuestros delitos y pecados, en todas las cosas que eran parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? No todas nuestras fallas, con todos nuestros errores, con todo lo que hayamos podido hacer. Dice que de tal manera Dios nos amó en esa condición que justamente Jesús, su Hijo, vino a esta tierra para pagar el precio por nuestro pecado y sacarnos de esa condición y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Amados hermanos, yo les digo con todo mi corazón, y amigo que nos estás escuchando, si nunca has hecho a Jesús el Señor de tu vida, te invito a hacerlo. Haz esta oración de tu corazón donde estés. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti. Te recibo en mi corazón, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador personal. Acepto y recibo el regalo de la salvación, producto de tu obra en la cruz por mí. Y ahora, por esta oración, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Dios de milagros está por ti, amado hermano. Disfruta de vivir en esta dimensión. Dios te ama, nosotros también. Que Dios te bendiga.